Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La verdad que un gusto estar con ustedes. Estamos arrancando este segundo curso o segunda corte de este curso que hemos dado a llamar Tecnologías basadas en inteligencia artificial y posibilidades del uso de ChatGPT en educación. Lo vamos a llevar adelante entre dos profesores de la UNLP. Mi nombre es Alejandro González, para quienes no me conocen. Soy uno de los profesores a cargo. Este curso forma parte de la 10ª Escuela Internacional Kabila. Es un curso que está puntualmente orientado a docentes que forman parte de las universidades miembros, ¿sí? En la primer corte tuvimos muchos y muchas estudiantes de diferentes universidades de Latinoamérica y de Europa. En este tenemos también diferentes universidades, puntualmente muchas de Argentina. Así que se van a ir conociendo en este espacio y los vamos a acompañar en el desarrollo de este curso, ¿sí? Yo, aparte de estar a cargo del curso junto al CIRA, que ahora le voy a dar la palabra, soy el director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy a cargo del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la universidad, ya desde hace años, desde el 2010, y en particular trabajo en este espacio desde el año 2002. Gran parte de la experiencia que he desarrollado es en el uso de tecnologías informáticas aplicadas a educación, que ese es mi título de posgrado. En particular me especialicé muchos años en educación a distancia y ya desde hace un tiempo venimos trabajando junto al CIRA en la incorporación de inteligencia artificial y en particular la generativa en los procesos educativos. Bueno, le voy a dar la palabra al CIRA para que se presente y después arrancamos formalmente el curso. Bueno, en realidad, buenas tardes. Yo soy Alcira Vallejo, también voy a acompañarlos junto con Alejandro en este trayecto. También pertenezco a la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad de La Plata, y en mi caso particularmente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Em, También, bueno, coincidentemente hace muchos años que me dedico al tema de educación a distancia, desde el 2002, cuando cursé el magíster en la Facultad de Informática. eh, y bueno, y ya hace bastante que venimos trabajando con Alejandro en el tema de inteligencia artificial, así que, bueno, empezamos a concebir este curso que ya, bueno, que ha sido muy requerido en general y que vamos por la tercera experiencia, Ale, cuarta, ya, ya ni me acuerdo. Este, Así que, bueno, espero que les sea útil, que seguramente hemos tenido realmente muy buena respuesta de la gente que ya lo ha cursado. Nosotros hacemos una encuesta al final del curso y realmente y quedamos muy satisfechos, ¿no? Con que se habían cumplido realmente las expectativas que tenían. Y lo más importante es que después lo puedan aplicar. Van a ver que el curso va a ser tiene un sentido práctico muy fuerte, se insiste mucho en ese tema y también en la cuestión colaborativa, de intercambio de ideas. Y bueno, no sé, lo dejo a Ale y después seguimos charlando en el momento, porque seguramente va a surgir algo más. Bueno, Alcira, bárbaro, gracias. Sí, como decía Alcira, es la cuarta, sí, esta es la segunda edición en la escuela y estuvimos en la Universidad de Mar del Plata y en la Universidad del Centro trabajando con este curso y ya tenemos ahora el lanzamiento de la nueva edición en breve para el próximo año, ¿sí? En la segunda etapa de esta escuela. Así que, como decía Alcira, vamos a arrancar con este curso. Yo ahora les voy a poner en el chat en un enlace para
se anoten los que están presentes para tener un poquitito de control de asistencia. Después lo vamos a repetir durante la charla, para tener el seguimiento de quienes vinieron a este espacio y realizaron las diferentes actividades que vamos a hacer. Déjenme un segundito que voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que podamos ver la presentación. Déjenme ver, no me acuerdo si tengo algo de esto. Ahí va. Bien. Bueno, nuestro curso, ahí vamos. Como les decía, se va a conformar de diferentes módulos. Ustedes ya tienen acceso a la plataforma, era esa otra imagen que estaban viendo recién. Ya pueden acceder a diferentes partes de la misma, como la bienvenida, la parte de videoconferencia, y ayer ya les habíamos habilitado el módulo 1, viendo que, bueno, que la mayoría había ingresado y estaba revisando, dijimos, bueno, vamos a adelantarles un poco algunos de los primeros temas que vamos a ver. El curso tiene básicamente cuatro unidades, tiene encargado el cronograma ya con el desarrollo de cada semana y la fecha de entrega del trabajo final, que va a ser a fin de mes. Vamos a ver los conceptos de inteligencia artificial, que eso van a empezar hoy. Yo les voy a hacer una breve introducción muy general, tratando de que nos pongamos de acuerdo un poco en cómo funciona. Después vamos a ver cómo esto se baja a educación y cuáles son los problemas éticos en la educación. Vamos a trabajar después en la tercera unidad básicamente con los chatbots como recurso para la enseñanza. Y en la unidad 4 vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede funcionar como asistente para los estudiantes. Básicamente, en el próximo encuentro sincrónico vamos a aprender a generar buenas formas de interactuar con la inteligencia artificial, que lo vamos a hacer y lo va a hacer Alcira. Y vamos a ver después también algunas herramientas, otras herramientas para que ustedes puedan generar al final del curso, esa es la intención, y hago un poco de spoiler del trabajo final, una propuesta didáctica que incorpore el uso de inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Este sería como el marco más global y más general de lo que vamos a hacer. Hoy lo que vamos a trabajar es en una explicación de lo que es la inteligencia artificial, en particular la generativa. Vamos a ver algunas herramientas para el aula, entender qué son el famoso ChatGPT, Bing, Bard, Claude, todos los que andan dando vuelta, y vamos a hacer algunas preguntas para debatir, ¿sí? Para esta primera etapa, lo que les voy a pedir, antes de que yo arranque a explicarle algunas cosas, vamos a revisar algunos conocimientos previos que ustedes puedan tener, ¿sí? Eso nos va a servir para orientar un poco lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Esto es independiente de las preguntas que hay en la plataforma, que ya habrán visto un cuestionario y uno que les estamos pidiendo los datos totales de inscripción para después tener bien los certificados. Esto tiene que ver con una actividad que vamos a hacer ahora, en la cual ustedes van a participar, ¿sí? Déjenme un poquitito que voy a tener que salirme otra vez de esta pantalla. Esperen que esto es más difícil de agarrar. Ahí va. Bien. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a poner ahora en pantalla un código, ¿sí? QR que ustedes pueden escanear, o los que están con la compu, que son la mayoría, pueden hacerlo con el código QR, ¿sí? O entrando a esto que ahora va a aparecer en pantalla. ¿Sí? Denme un segundito que tarda en cargar. Ahí lo que tienen es, acá, voy a ponerlo. Este es el código QR, ¿sí? Básicamente para que entren con el celular. Los que tengan un celular a mano les va a ser más fácil, ¿sí? Lo escanean. Porque si lo hacemos con la compu, por ahí a algunos se les va a trabar, se les va a trabar la compu, ¿sí?
Bueno, ahí esos ruiditos que escuchan son algunos que están entrando, tienen que esperar, vamos a esperar que entren algunos, ¿sí? Acá son la cantidad que se va sumando. Cuando estén todos, yo después lo voy a lanzar, ¿sí? Al juego. Son preguntas, nada más. ¿Sí? Lo dejo acá para que lo escaneen. Yo ahora voy a copiar igual en el chat. Saco un segundo el código, pero como veo que muchos están escaneando, no lo quiero sacar. Ahí lo vuelvo a poner, ¿eh? Copio esto. Ahí va. Ahí también tienen en el chat si quieren entrar. Y el juego, el código es ese, el que está ahí. Hay varios que entraron. En el chat también. Y ahí, si querés, Alcira, copiales el código en el chat. Así no le saco. Porque van a empezar a entrar a distintos lugares. Esta aplicación lo que hace, los que no la conocen, es una aplicación que genera preguntas. ¿Sí? Lo que ha incorporado ahora en el último tiempo también es un asistente de inteligencia artificial. En casi todas las aplicaciones, después lo vamos a ver en el segundo encuentro, van incorporando esto. Ahí varios se están sumando. Los que no puedan entrar no se hagan demasiado problema, pero bueno, la idea es que puedan participar la mayoría, ¿sí? Bárbaro. Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es iniciarlo, ¿sí? Estoy viendo que hoy, como estamos cerca de Halloween, entraron todos con un lobito de Halloween, pero bueno, esa es la aplicación. Ahí saqué un segundo el audio. Son 10 preguntas, así que yo voy viendo acá cuando van contestando y después vamos charlando mientras van terminando, ¿sí? Voy a dejar un ratito más hasta que lleguen a las 10.
Bueno, ahí varios respondieron, no quería cerrarlo, lo cerré sin querer, pero le pegué mal al botón. Ahí va de vuelta. Perdón, si alguno estaba respondiendo. Quería bajar un poco el sonido. La idea de esto, para que más o menos ustedes pudieran ver y participaran, era tener un poquitito de conocimiento de qué cosas ustedes podían conocer, ¿sí? Hay alguien ahí que, bueno, le pegó a todas, Luciano, que lo tenemos en el top 10. La idea era tener un poco de conocimiento de algunas cosas que vamos a conversar y vamos a hablar en este curso. Por supuesto que no las vamos a ver a todas estas hoy. Casi todos participaron, ahí muchos siguen respondiendo, sigan haciéndolo, para tener un poco de idea de por dónde vamos. Vamos a conversar algunas cosas muy breves, como para que yo me dé pie para enganchar el tema que quiero explicarles, revisando algunas de las respuestas, ¿sí? En principio, esta que es una de las que parece que más complejidad generó, es la de qué tipo de inteligencia artificial se utiliza para reconocer características similares en grandes conjuntos de datos, ¿sí? Independientemente de la definición de inteligencia artificial que vamos a ver en breve, ujú, eh, no sé, ahí si me ayudas, Alcira, con algún mensaje que hay en el chat. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿sí? Esta puntualmente hace referencia a la que trata de encontrar como características comunes, por ejemplo, en una imagen, ¿sí? Esas inteligencias artificiales son las que se dedican al reconocimiento de patrones. Esas características similares se llaman, en el campo de la informática, reconocimiento de patrones, ¿sí? Ahora vamos a ver algo de eso. Esas inteligencias artificiales, casualmente, no son las que vamos a ver en este curso, ¿sí? Después, esta en general, lo que es una red neuronal artificial, la mayoría lo ha respondido bien. Básicamente tiene que ver con el modelo matemático inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, ¿sí? Hace la comparación de lo que es una neurona, pero de manera artificial, se conocen como neuronas artificiales. El aprendizaje supervisado también es una de las que han respondido, en general, en forma correcta, ¿sí? Tiene que ver con estos datos que fueron etiquetados anteriormente, ¿sí? Esta de acá, de la función de pérdida en el entrenamiento de la red neuronal, básicamente lo que trata de ver es cuán diferentes son las predicciones de la red neuronal de las etiquetas reales. ¿A qué se refiere esto? Y esto sí es un tema que me interesa porque es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Para que las inteligencias artificiales puedan generar contenido, van a tener que hacer predicciones. Ese es el primer punto o el primer tema que vamos a abordar para entender de acá hasta el final del curso cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Otra también que tiene que ver con el modelo de lenguaje, básicamente se hace referencia a un modelo que genera lenguaje, ¿sí? En realidad, de manera autónoma, que también tiene que ver con la inteligencia artificial generativa que vamos a ver, ¿sí? Cuando hablamos de la capacidad de atención, ¿sí? O la capacidad de atención de este modelo generativo, ¿sí? Vamos a tener que pensar, ya entrando en lo que es la inteligencia artificial generativa, tiene que ver con poder enfocarse, ¿sí? En las tareas más relevantes que vamos a llevar adelante.
Otra de las que me interesaría repasar, bueno, que son varias las que están por acá, cómo se entrena a menudo el modelo, ¿sí?, de IA generativa para contenido educativo. Una de las cosas que vamos a ver en este curso, ¿sí? Básicamente va a ser utilizando técnicas de aprendizaje profundo, que eso lo van a ver en el módulo 1, ¿sí?, con grandes conjuntos de datos. Básicamente, esa es la forma en la cual van a generar contenido educativo. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? ¿Cuál es la que no es de uso común de IA generativa? Siempre hablando de aquellas que generan algo. Básicamente, de todas las opciones que están acá, la clasificación de exámenes en papel. Esa no es una inteligencia artificial generativa, ¿sí? Porque no va a generar nada nuevo, va a clasificar de acuerdo a respuestas, pero eso es otro tipo de inteligencia artificial. Tomando atención en estas cosas que estamos viendo, esperen que voy a volver a la presentación, reviso por si, ahí está. Igualmente la aplicación sigue corriendo, así que pueden seguir utilizándola. Dicho esto, ¿sí?, y viendo un poco las respuestas que hicieron, y espero que les haya gustado, no sé si lo utilizan, después ahora cuando abramos a las preguntas, charlamos sobre esta aplicación. Vamos a tratar de concentrarnos brevemente en qué entendemos por inteligencia artificial. ¿Sí? Inteligencia artificial la entendemos en términos de lo que, sobre todo Minsky, nos quiso definir allá por el año 56, que tiene que ver con aquellas actividades que realizan los seres humanos, ¿sí?, pero que pueden ser realizadas de manera artificial por una computadora. Lo que tiene de controversial esa definición es la idea de inteligencia, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia nos metemos en un campo complejo, ¿sí? Por eso las primeras investigaciones, sobre todo en computación, estuvieron ligadas a la psicología cognitiva, ¿sí? Porque había que encontrar una definición adecuada de qué entendemos por inteligencia cuando hablamos en el campo informático. Cuando hablamos de inteligencia, ¿sí?, tiene que ver con esta definición que les decía de Minsky como subdisciplina del campo de la informática, que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. ¿Qué le agrega Minsky a esta definición? La idea de comportamiento. En realidad nosotros, cuando hablamos de inteligencia, pensamos en comportamientos inteligentes. ¿Cuáles son esos comportamientos inteligentes que nos interesan a la computación? Por ejemplo, un comportamiento inteligente es que una computadora pueda hablar. Él habla. Otro es que pueda haber una conducción autónoma, ¿sí?, que un auto pueda conducirse autónomamente. Una computadora pueda reconocer, por ejemplo, animales en esa imagen. O gana un juego, por ejemplo, una partida de ajedrez. Todas cosas que probablemente conozcan y que sabemos que ya ocurren y ocurrieron desde hace tiempo o hace poco tiempo. ¿Cómo funciona este comportamiento inteligente? Ese comportamiento inteligente va a funcionar sobre la base de aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de aprendizaje en términos computacionales. No hablamos del aprendizaje en términos de ciencias de la educación. Si bien el origen de todas estas teorías y formas de entender y definiciones parten desde un concepto cognitivo, siempre tenemos que pensar que son artificiales, ¿sí? Y son una manera de ver y de entender un determinado comportamiento humano. Para eso, y una de las respuestas que mejor ustedes ponderaron en la encuesta de conocimientos previos, ¿sí?, que en líneas generales fue buena, porque había como un 70%, o sea que varias de las cosas que voy a decir las conocen, las han visto, me han visto en alguna charla, ¿sí? Tiene que ver con esto que se llama red neuronal. ¿Qué es lo que tenemos dibujado adelante? ¿Sí? Las redes neuronales se forman a través de nodos con enlaces. Cada nodo de esto con esos enlaces simula como una conexión de neurona que se articulan en capas. Cuanto más capas yo coloco en esta etapa del centro,
más capas ocultas y profundas va a tener y más compleja va a ser la forma de pensar, no sé de pensar, de aprender, ¿sí? Me expresé mal, de aprender de la computadora. Se realiza a través de una capa de entrada que tiene los valores iniciales. Cada uno de esos nodos va a ser una suma, ¿sí? En términos matemáticos, una suma ponderada, va a ponderar el valor de todas estas variables que están acá en cada uno de estos nodos, ¿sí? Y va a haber una llamada función de activación que va a ser la que va a tomar la decisión de ir por alguno de todos estos caminos que estamos viendo y llegando a la función o capa de salida. Para verlo rápidamente y en un ejemplo que sea más entendible y sin entrar en cuestiones matemáticas y mucho menos en cuestiones de programación, porque no va de eso este curso, imaginémonos que queremos hacer un video educativo, algo que muchos habrán hecho muchas veces. Y lo queremos hacer de una manera, digamos, prolija y como sería por definición, ¿no? Es decir, tenemos que partir de algún teórico, algún marco teórico que me diga cómo armar un video educativo, aplicarlo a un diseño instruccional que me dé las instrucciones correctas para hacer el guión, por ejemplo, de ese video, utilizar diferentes recursos multimedia, generar un prototipo y lanzar el video en YouTube, ¿sí? Para eso, nosotros podemos pensar que esa información está cargada, que ya está ponderada, ¿sí? Que fue puesta esa información en las neuronas y vamos a ver diferentes autores. Por ejemplo, Antonio Bartolomé, Vygotsky, Richard Meyer, Stenberg, que son referentes de marcos teóricos cognitivos que nos pueden ayudar a resolver el video. Vamos a tener diferentes modelos de diseño instruccional. Hay pilas de diseños. Algunos lo deben conocer. TIPAC, ADI, Gagné. O sea, hay un montón de modelos de diseño instruccional. No importa cuáles. Tenemos 5. Elegimos 5 de todos los que están dando vuelta. Para poder hacer andar esta red, lo que hay que hacer es conectar cada uno de estos teóricos del marco teórico con todos los modelos instruccionales. ¿Por qué? Porque cada modelo de diseño instruccional va a utilizar o no diferentes elementos de los marcos teóricos. Puede que no utilice ninguno, eso va a ser ponderado en los valores que tengamos, ¿sí? Pero fíjense la cantidad de consideraciones que tengo que hacer. Si yo usara la computación tradicional, tendría que estar haciéndome todas las preguntas. ¿Qué pasa si en el diseño instruccional 1 utilizo a, no sé, a Bartolomé, a Vygotsky no, a Meyer sí, a Stenberg no? ¿Qué pasa si los utilizo a todos? ¿Qué pasa si utilizo uno? Bueno, todas las combinaciones que están viendo ahí, con todo lo complejo que sería pensar en una solución viable. Entonces, vamos a dejarlo que la red lo haga. Para eso la red tiene precargado previamente, por alguien, no importa, ¿qué dijo? Para hacer un video, lo mejor es, o el que está más ponderado es el que tiene 0,50, que es Richard Meyer. Los demás tienen ese peso. Con esos valores iniciales, cada uno de estos diseños instruccionales lo va a sumar de acuerdo a su función y va a sacar un valor, ¿sí? Cuando hacemos esas cuentas, que ahora lo vamos a hacer, va a ser en base a todas las decisiones futuras de combinar multimedias como imagen, audio, iconos y animación. En ese caso hay una que es la que más pondera, no importa cuándo dan las demás, es la del diseño instruccional 2, que da 0,65, que está acá, ¿sí? Con lo cual la elijo. Luego armo un prototipo y para armar el prototipo lo mismo. Voy a ver cuál de todos estos prototipos es el que mejor pondera y pondera con animación para ese video. Finalmente, ensamblo el video y en el prototipo y el que da la mejor performance es el prototipo 1. Con lo cual, logré un video, lo saco, lo subo a YouTube, ¿sí? Y lo empieza a ver la gente. ¿Qué dice la gente? No me gusta, ¿sí? Ese no me gusta es un dislike, hace que esta red neuronal que está funcionando tenga un valor de retroalimentación, ¿sí? Que alguien le diga, esto no está bien. Y supongamos que ese no me gusta es muy alto. Entonces, ¿qué va a hacer la red neuronal? Va a revisar cuál fue el camino que tomó y dónde se equivocó. Para eso, va a empezar a ir para atrás, ¿sí?
en el camino hacia atrás, va a empezar a mirar, ¿sí?, dónde se tomaron las decisiones. Esto que está haciendo es marcar el camino, esto se conoce como un algoritmo, que no importa, que se llama backpropagation. Propagation. Lo que hace es ir hacia atrás hasta el origen del problema, ¿sí?, revisar las decisiones que se tomaron y, en forma automática, ponderar de otra manera porque este camino no resultó. Con lo cual elige otro. ¿Sí? Vuelve a ponderar en el principio y el que va a elegir, fíjense, está entre Antonio Bartolomé y Stenberg, ¿sí? Con lo cual, cuando vaya hacia adelante, va a elegir otro camino y va a probar cuál es el resultado hasta que la persona le guste. Esto se hace en forma automática. ¿A qué viene este cuento? Este cuento viene, fíjense que la información está cargada, precargada, un gran conjunto de datos, de decisiones, pero la resolución final en realidad está basada en probabilidades, que son las que están marcando acá, de cuál es el mejor camino posible. Y cuando no lo encuentra, lo corrige y lo vuelve a lanzar. Fíjense que esa es la forma de aprender, ¿sí? Y es una forma que se va a reproducir en la inteligencia artificial generativa, que es a donde queremos llegar, ¿sí? Fíjense que para llegar a la inteligencia artificial generativa tenemos que pasar de este aprendizaje automático que se llama machine learning, ir hacia un aprendizaje profundo, que básicamente son redes neuronales con muchas más capas. Yo les mostré algo muy sencillo, y utilizar en ese aprendizaje profundo el procesamiento del lenguaje natural. Lo que le falta a esto que yo les conté es la escritura de ese lenguaje. Y cuando llegamos a ese lenguaje, llegamos a cosas conocidas que las inteligencias artificiales predictivas ya lo hacían, que es, por ejemplo, el predictivo del celular, que ustedes lo deben conocer, que ponen una palabra y a continuación les sugiere cuál sigue. Por ejemplo, ustedes ponen hola y cuál sería la más probable, y les tira un montón de cosas: che, campeón, como, biblioteca, etcétera. La más probable, por supuesto, es hola, ¿cómo? ¿Sí? Pero podría ser hola, che. Si yo habitualmente es mi estilo, probablemente mi celular ya sepa que después de hola va el che. Y después del cómo, bueno, sería estás, estas, estás. Bueno, y va a elegir la que más te parezca y convenga al asunto. Esto mismo que les vengo contando desde hace un rato es lo que subyace en el famoso ChatGPT o ChatGPT. Es decir, una inteligencia artificial que tiene aprendizaje automático, con un aprendizaje profundo, con procesamiento del lenguaje natural, que en vez de predecir una palabra, tiene una ventana de texto mucho más grande. Lo que mira es no la palabra, sino mira un marco, como lo hace el GPT-3, de 2000 palabras para poder predecir cuál es el párrafo más probable que viene. Entonces, no solo trabaja en palabras, sino trabaja con párrafos. Y para construir esos párrafos tiene que tener una coherencia de procesamiento del lenguaje natural que a ustedes les resulte amigable. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese producto final que se va a producir, ¿sí?, se va a ir transformando por técnicas de procesamiento del lenguaje natural que se llama transformer, que no son los de la película de ciencia ficción, ¿sí?, que lo que van a hacer estos transformes es generar respuestas que son muy plausibles, muy creíbles, comunes, en temas específicos, pero en ningún momento va a haber una comprensión real. Un poco de lo que yo les contaba de la generación del video. Es decir, no hay una comprensión de que, ¿sí?, del video, de por qué no le gustó a la persona. Yo no procesé nada de eso. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Lo que hizo fue volver hacia atrás, mirar los pasos, tomar una decisión nueva porque no gustó y probar otro camino, ¿sí? En ese caso está jugando hasta que a la persona le guste, ¿sí? Entonces, acá pasa un poco de esto, ¿sí? Nos permiten estos GPT, ¿sí?, o transformes o generadores de lenguaje preentrenado, nos permiten navegar en un espacio de posibilidades del lenguaje, pero nunca nos van a dar una respuesta final, porque ustedes alteran una palabra o alteran un gusta o no gusta y va a dar otra respuesta.
Esto también lo van a trabajar bastante cuando lleguemos con Alcira a verlo, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, y creo que llevados al punto de lo último que tenemos, no lo último, hay más, ¿sí? Porque hay también imágenes, audio, video, sonido, todo eso se puede producir de maneras similares, ¿sí? Yo podría haber hecho un ejemplo con imágenes. Una de las cosas que nos interesa conocer de ustedes, aparte de si conocían o no conocía esto, es cómo se imaginan que esto que les estoy contando yo va a seguir avanzando en el futuro. Es decir, cómo esta inteligencia artificial va a estar, por ejemplo, presente en 30 años o en 50, ¿sí? Si ustedes acceden a esto que les estoy mostrando en pantalla, que ahora también les vamos a copiar el link eh, disculpen, en el chat, ¿sí? Si quieren lo pongo acá, es, es un muro muy sencillo donde van a estar... Ahora voy a responder a eso, ¿sí? Ahí hay una pregunta que no había visto. ¿Sí? Ahora después le contestamos. En ese muro, para que ustedes puedan responder mientras conversamos, ¿sí? El muro es este, que ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Este que está acá. Cuando accedan, ahora lo vuelvo a poner, apretan acá y pueden escribir lo que ustedes piensan de cómo se imaginan la inteligencia artificial a 30 años y a 50 años, como haciendo una escalada en eso, ¿sí? Acá les pongo esto. Con esto de preguntan qué ponderan, tenemos que meternos un poco más hacia el interior de lo que ocurre, a ver si entiendo esa pregunta. Tiene que ver en, primero, en la información que está precargada, ¿sí? Esa información precargada, lo que se hace es buscar sobre el tema específico que se está trabajando y cada uno de esos nodos de entrada que yo tengo tienen un valor inicial, ¿sí? Que se le coloca de acuerdo, no sé, a alguna historia de lo que ha ocurrido. Y en base a eso empieza a calcular. Cuando le erra, vuelve hacia atrás y automáticamente cambia esos valores para que puedan probar otro camino posible. Cuanto más información haya precargada, más factible va a ser de que encuentre el camino posible más rápido. Cuanto menos información tenga, ¿sí? Va a ser más difícil de que encuentre el camino. Lo mismo que cuando le queremos preguntar algo, que lo vamos a ver en breve, de, bueno, necesito, por ejemplo, una explicación de cómo funciona el corazón, ¿sí? Una cosa es decirle, necesito una explicación de cómo funciona el corazón, y otra cosa es decirle, bueno, vos sos médico, sos profesor de enseñanza universitaria. Quiero que me expliques el funcionamiento del corazón para un alumno de cuarto año de anatomía, ¿sí? Entonces, darle ese contexto empieza a ponderar de alguna forma cuáles son las cosas a las que les tengo que prestar atención y a cuáles no. Eso va a hacer que discrimine mejor en la respuesta final, ¿sí? Como para que se vaya entendiendo. Mientras vuelvo un segundito a esto, no sé si pudieron entrar. Ahí va. La idea es que vayan completando qué se imaginan en 30 años y en 50 años. Lo que se les ocurra, es para trabajar con ustedes lo que viene. Para que tengamos nosotros una visión y una perspectiva de cómo se imaginan esta inteligencia artificial en un mediano plazo y en un largo plazo. En particular, mientras van completando, esta misma Una pregunta... advertencia, yo no entré a ese lugar, sino que entré a otro que se ve que fue del otro curso, porque vos nos pusiste acá en la PC, ¿puede ser? Está Ah, más lleno. me equivoqué. Sí, 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 sí. Tenés Bueno, razón, nada. espera. No importa, bueno, podemos ir a verlo también. Sí, porque lo cambié. Disculpen, disculpen. Cambié Qué Sí, tonto. todo bien, pero yo digo para trabajar en este. Ahí va, ahí lo puse acá, perdón. Ahí lo puse de vuelta, es este. ¿Sí? Nada, copié el anterior y cambié el QR. Ahí está. Perdón, disculpen. En el otro participaban con nombre y apellido, acá no, ¿no? No, no hace falta. No, no, no hace falta.
Perdón, ¿cambiaste el QR? Volvemos a escanearlo porque no está en pantalla. Ahí voy. Den un segundito. No, con el QR entras bien. El Con problema el era con QR el... entiendo que entras Ah, bien, sí, lo vuelvo a poner acá. El ah, QR es bueno. el mismo. Lo que estaba mal era... No, lo que pasa es que entendí y entonces lo saqué. Ahí va. Ahí va, disculpen, me quedaron dos muros. Ahí. Este es el QR que corresponde. Si lo quieren, ahí se los dejo. Me avisan cualquier cosa, ¿eh? Discúlpame, una consulta, porque yo encuentro cosas escritas, pero si quiero escribir, me sale como que tengo que escribir en otra. Me No perdí. sé. La que tenés que ver es lo que tengo yo en pantalla. Ahora. Tenés que apretar el más para que se te abra tu nota. Y para escribir apretás el más, ¿sí? Que se Estoy llama... en el teléfono, ojo, ¿eh? Voy leyendo lo que ponen, ¿eh? Está muy interesante. Estoy dándoles espacio, pues suelen aparecer Ok, no hay problema. Igual después, no te hagas problema, Paula. Va a quedar abierto para que puedan después escribirlo. Bueno, mientras van terminando de completar, ahí estaba viendo un poquitito lo que habían respondido. Suele ocurrir, y a mí en particular me pasó lo mismo, que es más fácil pensar en 30 años y no en 50, ¿sí? Nuestra capacidad de poder pensar hacia adelante en este campo es complejo, sobre todo cuando uno no forma parte del mismo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho de ciencia ficción acá, que es una de las cosas que este curso trata de evitar. La proyección a 30 años es más fácil porque uno puede hacer una retrospectiva hacia 30 años de cada uno de su vida e imaginarse cómo era todo, por ejemplo, en el año 93, ¿no? Rápidamente nosotros podemos pararnos ahí y ver qué cambió, ¿no? O sea, la internet recién aparecía, no todos teníamos computadoras, los teléfonos celulares lejos de ser y ni de darnos cuenta de que la cosa iba a ir por ahí, ¿sí? Hay un montón de cosas que todavía en 30 años no podemos imaginarnos, mucho menos en 50. Lo que sí acuerdo de lo que están poniendo de los 30 años, que lo vengo leyendo, voy a leer los últimos porque no llegué, creo que tiene que ver con esa incorporación cada vez más rápida
de la inteligencia artificial y en particular la generativa a los procesos que nosotros desarrollamos. Yo, si ustedes me preguntan a mí, resumiendo lo que veo ahí, lo veo más como un asistente virtual al estilo buscador de Google, que nos va a ayudar en muchas de las decisiones y cosas que nosotros queremos realizar. ¿Va a ser una herramienta habitual? Yo creo que sí. No puedo todavía, y soy sincero, imaginarme la forma, ¿sí? A 30 años, ¿sí? Yo creo que los celulares tienen un umbral, ¿sí? Un umbral tecnológico de desarrollo que va a modificarse en breve por otros tipos de dispositivos. Pero esos dispositivos van a ser asistidos, desarrollados, co-creados con inteligencia artificial. Básicamente va a empezar esto de la propia evolución, yo creo que más pensado en el sentido de asistencia e inteligencia artificial para generar nuevas cosas. Acuerdo con cómo saberlo porque es muy rápido. Vamos a ver los de las decisiones del gobierno, ¿sí? Pero en educación claramente todos observamos, y creo que la pandemia ayudó a eso, en que va a estar incorporada cada vez más. Yo creo que ese proceso, puedo equivocarme, no va a ser rápido, va a ser lento, va a ser más rápido que el de la última vez, ¿sí? Cuando hablo de la última vez, hablo de que en el año 2000 los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje existían. Que, por ejemplo, les puedo decir por experiencia propia que recién en el 2010 empezó a haber un uso más masivo, y en particular en la UNLP, pero que realmente el uso total se dio en la pandemia, y que la pandemia fue la que generó el tener que utilizarlos. Bueno, esperemos que no ocurra algo así en breve, aunque no estoy tan convencido, como para que nos obligue a usar la inteligencia artificial. Pero lo que sí va a ocurrir es que no van a pasar 20 años. ¿Sí? Va a ser una proyección mucho más corta de incorporación de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque, bueno, el mundo tiene una forma de funcionamiento y todos observamos que va hacia ese lado, ¿sí? Tenemos incorporada el recomendador de Netflix, el de cualquier página que visitamos pidiendo un vuelo y después nos bombardean con vuelos. Entonces, esa dinámica va a estar cada vez más presente y eso va a establecer desafíos éticos que vamos a ver en el módulo 2 que nos va a empezar a complejizar la existencia. Referido a los 50 años, ¿sí? Me parece muy interesante, ¿sí? De los asistentes personales, me parece muy interesante esto que pusieron al principio de sistema automatizado de atención de salud, recepción, administración de datos, diagnóstico. Yo creo que ese es uno de los ejes que puedo ver claramente en 50 años. Inteligencias artificiales que resuelvan problemas que no podemos resolver, que sean problemas complejos, siempre y cuando el desarrollo de esta época controle y limite el desarrollo de esa inteligencia artificial. Pero va a ser, va a transformar, ¿sí? Lo que ha ocurrido claramente, y la pandemia lo mostró, fue algo que nosotros llamamos transformación digital, ¿sí? La transformación digital está presente en la sociedad y puntualmente en la universidad había empezado ese proceso hace tiempo y se aceleró en los últimos años, ¿sí? Esa transformación digital va a requerir de nuevas habilidades y nuevas capacidades, así como pasó con la famosa sociedad del conocimiento, ¿sí? Yo creo que ahí vamos a tener cosas. Después hay algunas que vaticinan. Va a aniquilar la humanidad, Terminator 4, no me lo puedo imaginar. Bueno, todas estas cosas son parte de la ciencia ficción. No van a ocurrir por ahora. No, no van a ocurrir. Lo que creo que va a ocurrir sí es nuevos problemas con la inteligencia artificial, que no son de ella, sino que son de nosotros mismos, ¿sí? Ustedes van a ver en este curso que todo lo que creemos y usemos lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? La inteligencia artificial es una tecnología más, es un medio más, que tiene que tiene capacidades cognitivas que otros medios no tienen, como por ejemplo puede ser un televisor o una aspiradora, ¿sí? La aspiradora puede tener reconocimiento de bordes y barrer y no barrer y pasar el trapo, pero
en realidad no da muestras de lenguaje, ¿sí? Escrito o crea lenguaje escrito o habla de una manera diferente a la programada, ese es el tipo de cosas que me parece que sí van a pasar. Pero acuerdo, acá dice, no lo sé, robots masivos para todos, son cosas que podemos pensarlas, ¿sí? Si después hacemos un trabajo que podemos hacerlo sobre esto, podemos quedarnos con aquellas ideas que acordemos entre todos y que van a marcar como un camino, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta No, que, perdón, quería, dale, quería meter un bocadillo. La otra vez estuve escuchando a Harari, no sé si lo ubican. Es podríamos decir, filósofo, historiador, tiene un libro muy conocido que se llama Sapiens. ¿sí? Y en realidad lo que él decía respecto del futuro de la inteligencia artificial era concebirla como algo no por fuera del humano, como veo que todas las propuestas que aparecen ahí es como que la inteligencia artificial interactúa con el humano, pero casi desde lejos. Y lo que plantea es que no, que en poco tiempo lo que va a existir son los cyborgs. O sea, que la inteligencia artificial se va a incorporar al organismo humano de alguna manera y va a actuar en forma sinérgica con nuestro pensamiento. Incluso plantea, por ejemplo, también que la inteligencia artificial va a poder aportar en cuanto a, por ejemplo, órganos, ¿cómo se llaman así cuando que son artificiales y que reemplazan al brazo? ¿Cómo se dice? Como una prótesis, decís vos. ¿Eh? Sí, como si fuesen prótesis que la gente va a poder incorporar con inteligencia artificial para también tener cambios en cuanto a su organismo, ¿no es cierto? Y sus capacidades físicas. Y por otro lado también, esto, ver la inteligencia artificial completamente incorporada o mezclada con la cuestión del metaverso y de la realidad aumentada. En cuanto al metaverso, digamos, directamente, yo no sé si lo vieron, pero hay una entrevista medio impresionante entre Mark Zuckerberg y un periodista donde hacen un diálogo en el metaverso con, con unos avatares completamente realistas. Bueno, y se va a integrar, digamos, la inteligencia artificial como, digamos, como que el humano, además de vivir en el mundo real, va a vivir en el metaverso, y en el metaverso va a haber entidades que van a ser puramente de inteligencia artificial, otras entidades mixtas y otras entidades puramente humanas. Así que nada, les quería comentar eso porque me pareció muy interesante. Bien, no, tengo el micrófono abierto, sí. Bien, Alci, no, mira, buenísimo que trajiste esto porque en general lo preguntan y es parte de lo que yo trataba de transmitir, ¿no? Que el dispositivo no va a ser el celular, sino va a ser otra cosa. Esto me parece que ahora nos suena muy, muy loco, pero a ver, todos los experimentos van hacia ese lugar. Anécdotas. Yo les puedo contar que yo tengo un dispositivo puesto encima en este momento, ¿sí? Yo soy diabético y tengo un sensor, y ese sensor todo el tiempo me está midiendo la glucosa, y a mí me cambió la vida ese sensor. Lo que me molesta del sensor, que es externo, probablemente, como dice Alcira, ese sensor en pocos años va a ser interno. Ese es el tipo de cosas que van a empezar a ocurrir, ¿sí? Inteligencias artificiales en pos de algo que sea útil. Y una cosa que les quiero dejar acá, que si les interesa, que es lo que están viendo en pantalla, que no lo vio, no pueden ver Black Mirror si quieren, pero Black Mirror va a ir como serie en el sentido de lo que de Terminator, ¿sí? Pero esta serie que se llama Years and Years, ¿sí? Que tiene solo una temporada y que es inglesa, yo se las recomiendo porque van a sentirse muy, muy, gracias, ¿sí? Muy interesante, muy representados, porque no solo plantea uno de los personajes en el 2030 qué va a pasar con la inteligencia artificial,
y es muy creíble lo que plantea, sino que cómo el contexto social se modifica y se transforma en base a lo que va ocurriendo. Van a ver un personaje, no me gusta hablar de política, pero estamos en época de elecciones que se van a quedar totalmente sorprendidos de lo que pasa en la serie. Esperemos que no sea un vaticinio, ¿sí? Pero bueno, exactamente, ahí lo están diciendo, ¿sí? Una política se hace popular por decir, bueno, exactamente eso. Es muy buena serie, yo se las recomiendo porque lo que trae esta serie es no solo el contexto tecnológico que les estoy contando yo, sino el trasfondo social, que va a ser uno de los ejes que también tiene este curso, ¿sí? Ustedes van a ver que nos vamos a atravesar todo el tiempo sobre esta dicotomía de inteligencia artificial, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué? ¿Sí? Así que bueno, buenísimo, y es antes del 2019, totalmente, bueno, la han visto, me encanta que la hayan visto, es una de mis preferidas. Así que bueno, contarles eso y participar. Les voy a comentar 2 o 3 cosas más como para que tengamos el tema y vamos a ir con varias cuestiones que seguro van a querer consultar. Les decía, esto que les conté nos lleva a una inteligencia artificial de 30 a 50 años, pensando hacia dónde vamos a ir, teniendo una proyección, cuando trabajamos con ella poder pensar en forma conjunta cómo mejorarla, para qué mejorarla, ¿sí? ¿Para qué la quiero? No solo en la enseñanza, que es lo que vamos a aprender acá, sino en mi vida y desarrollo profesional. Por el momento, las más impactantes y las que vamos a ver en este curso son las que generan texto. ¿Sí? Las que generan texto han llegado a involucrarse en aquellas disciplinas que no son matemáticas de una manera que hasta ahora no había ocurrido con la informática. Este es uno de los, me parece, de los temas más movilizantes que tenemos. También pasó con la música, le pasa que la música ya hace tiempo que viene lidiando con la inteligencia artificial, y también pasó en el arte, ¿sí? La diferencia que hay con ellas es que ahora se generan cosas nuevas sobre la base de producciones anteriores, que eso nos va a llevar a otro problema ético que va a salir en el curso, que son los derechos de autor. Con el texto pasa lo mismo. Lo que pasa es que con el texto los universitarios estamos más acostumbrados, ¿sí? Y hay algunas leyes que nos amparan. En inteligencia artificial no hay casi nada de esto, ¿sí? Hay muy poco y todo es muy debatible, ¿sí? Y el problema que ocurre es el mismo que ocurrió cuando apareció Internet. Cuando apareció Internet, surge con la idea de tener un conocimiento abierto y libre, que tardó varios años en poder legalizarse la información en Internet. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, va a depender de cómo los diferentes gobiernos actúen sobre la producción del conocimiento del otro. En este caso siempre estamos en contraposición del conocimiento abierto-cerrado, ¿sí? Entonces ahí también es interesante un debate que se empieza a plantear. Con respecto a esto les decía, nosotros vamos a trabajar con ChatGPT, por supuesto, con Bing, vamos a hacer algunas pruebas, vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Y las vamos a aprender a utilizar de una manera más habitual. Lo tienen, les va a quedar de referencia, no es para que lo usemos ahora. Para los que sean más ansiosos, les dejamos un generador de prompts, que lo que hace esta página es un profesor que hizo una manera de ayudarlos a construir preguntas para las inteligencias artificiales, ¿sí? Aquellos que hayan probado ChatGPT o cualquiera de ellas saben que tienen que escribirles un mensaje, un comando. Bueno, y en este lugar ustedes van a encontrar un asistente mientras tanto para que vayan probando. Disculpen. Y otra cosa, quiero pararme acá como asistente, que no sé si ustedes la ven, creo que sí, porque yo se la habilité a todos. Ustedes abajo tienen que ver algo que se llama asistente IA. ¿Lo ven eso? ¿Lo ves vos, Alcira? ¿Sí o no? ¿No? ¿No lo ven? Sí, se ve al lado de la indicación de dice grabando, aparece ahí Ah, el bien. transcriptor. Yo se los puse para todos los participantes, ¿sí? Ese asistente, si ustedes lo apretan, apretenlo, es como un chat,
¿sí? Y pueden preguntar cosas, ¿sí? Pueden pedirle algunas cosas como estoy haciendo yo, por ejemplo, poneme al día, ¿sí? Dice, miren, la reunión ha sido caótica y desorganizada, con múltiples interrupciones, fíjense esto, y conversaciones sin sentido. No se ha discutido ningún tema relevante ni se han tomado decisiones concretas. No hay información clara sobre los temas tratados o los objetivos de la reunión. Fíjense cuál es la interpretación de esta inteligencia artificial que estamos probando, ¿sí? Le estoy diciendo que no es cierto, ¿sí? Como para ver qué otra cosa ocurre, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué se dijo de inteligencia? Hay también ahí una concepción implícita completamente empresarial, ¿no? En la forma Perfecto, de bien. utilizar el transcurso de la reunión. No estaría viendo lo que están diciendo, ¿eh? Yo no lo veo, no, yo tampoco lo tengo. Bueno, está abajo, en la parte de abajo, cuando van al chat, Ah, bueno, algunos lo ven. sí, Ah, sí. abajo, sí, algo que titilaba. Sí, Fíjense, dice exacto, compartir. fíjense lo que dice acá. En la reunión se mencionó varias veces el tema de la inteligencia artificial. Alcira Vallejo habló sobre la importancia de la inteligencia artificial en el análisis de datos y su aplicación en Buenos Aires, supongamos. También se mencionó la colaboración con Sergio Alcira en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre proyectos o avances, ¿sí? Le voy a poner que no es cierto, pues tuvimos un buen rato hablando de eso. Pero fíjense que lo que dice Alcira es, a este asistente hay que entrenarlo, ¿sí? Ahí alguien solicitó, le dije que sí, va a ser un resumen compartido. Vamos a ver qué dice, vamos a dejarlo. Se los activé para que lo prueben, para que lo miren en sus sesiones de Zoom. En la medida que lo utilicen más, lo van a ir mejorando. Lo que está esperando este asistente es que yo lo que hubiese hecho es, ustedes no hablan, yo empiezo, digo claramente que lo hice igual, voy a hablar de esto y de esto, y cada tema lo voy tratando sin interrupciones. Para esta interpretación de la inteligencia artificial, interpreta que fue algo desorganizado, ¿sí? Con lo cual está pensando en una exposición, ¿sí? De un tema puntual. Pero es interesante, ¿sí? Lo que pueden producir con esto, ¿sí? Tampoco lo veo, bueno, tienen que ir hacia abajo y buscarlo porque está cuando tienen el micrófono, toda la barrita que aparece abajo, ¿sí? Yo se los habilité para todos. Sí, y una consulta, yo hago una pregunta. ¿Las ven todos o solamente...? La ves vos solita, vos sola. Sí, Ah, sí. Son preguntas para vos. Ustedes pero las pueden que vos ahí. leíste yo las leía también, ¿eh? Está bien, está bien. Pues las puse yo en pantalla, pero puede ser, sí. Después, alguien sí pidió un resumen, ¿sí? Sí. Alguien pidió un resumen y ese sí lo vamos a ver todo y empezó a resumir a partir de ahí, ¿sí? En realidad, pueden preguntar todos los participantes, como tienen ahí, solo Yo cuando se unan o le solo. pregunté qué se mencionó sobre el concepto de IA y responde sobre eso. Bien, Y puse perfecto. la I y la A y entendió que era inteligencia artificial de una, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, jueguen un rato, es para eso, ¿sí? Me dicen si podemos subir una foto del icono. Sí, yo les digo ahora, esperen, a ver si me deja. Denme un segundo. Denme un segundito que estoy usando ahí. Está en dos lados, yo lo encontré abajo en realidad, y no arriba a donde está grabando, está al lado, pero ese no funcionó. Cuando voy abajo, al lado de donde dice silenciar, iniciar video, compartir pantalla, sumar asistente IA, ese, ahí está, Ahí, abajo. exacto. Ahí es donde está. ¿Sí? Déjenme ver en el chat si me deja. Ahí está, ya lo encontró. Ay, bien, bien, bárbaro. Ahí está, genial. Bueno, eso pueden ir probando, ¿sí? Lo pusimos como una primera, saco un segundito esto, como una primera aproximación al uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Ahí abajo, ahora que salimos de la pantalla, probablemente lo vean bien, está ahí, dice asistente IA, y el resumen que vamos a ver qué hace, que lo vamos a ver al final. Eso está en todas las licencias Zoom pagas, en estas que tenemos en la Universidad de La Plata, lo tienen.
hay que solicitar que se active, les digo porque no está por defecto, ¿sí? Nosotros lo vamos activando en la medida que se solicite. Bien, y como... Te hago una pregunta, Alejandro. Dale, mientras busco esto, sí. Después, vos como host, como hospedador, ese resumen, ¿desde dónde accedes de la aplicación de Zoom? Sí, te lo termina guardando. Cuando termina la sesión, te lo termina guardando. ¿Local o en la nube? En local, ¿no? Donde estés grabando, si es local, local, y si es en la nube, te lo tira en la nube. Bárbaro, gracias. Este, y bueno, y lo último que les voy a comentar, ya como para que vayamos viendo, vamos a ver un poquitito qué tareas ustedes pueden pensar con inteligencia artificial, pensando un poco ya en educación y pensando un poco en el curso, ¿no? Ustedes pueden planificar una asignatura, por ejemplo, si quisieran, ¿sí? Crear unidades didácticas, plantear una gamificación de la misma, hacer la rúbrica de evaluación, son todas cosas que van a hacer para este curso, ¿sí? Diseñar una guía de estudio, planificar tiempos, lo que vamos a ver es cómo, ¿sí? Pueden generar diferentes ideas, es muy buena la inteligencia artificial para generar ideas, simular situaciones de aprendizaje, ¿sí? Plantear soluciones al problema. Fíjense que esto que les estoy contando está pensado también desde el punto de vista más de docente y de alumno, pero en realidad son transferibles, ¿no? Podemos diseñar presentaciones visuales, generar imágenes, audio y video, generar mapas, ¿sí? Mapas conceptuales. Podemos interactuar con contenidos, crear glosarios, trabajar con idiomas, verificar si las informaciones son correctas o no, analizar respuestas, diseñar mecanismos novedosos de evaluación de proceso, hacer uso de tutores personalizados, ¿sí? Todas cosas que vamos a ir moviendo en la base de lo que vayamos aprendiendo en el curso, ¿sí? Cosas que se utilizan mucho y que son las que más vemos es redactar informes, tablas, trabajos, resúmenes, ensayos, ¿sí? Podemos trabajar colaborativamente, ya van a ver también, hacer actividades conversacionales con inteligencia artificial, poner la inteligencia artificial como si fuera un tutor, ese tipo de cosas las vamos a poder ir probando y viendo, ¿sí? En ese sentido, voy de vuelta, tengan en cuenta que ustedes como docentes van a requerir de nuevas habilidades o competencias, ¿sí? Yo las llamo habilidades porque no son solamente competencias digitales. Competencias digitales es, por ejemplo, bueno, entender el funcionamiento de esta tecnología, que es lo que están haciendo en este curso, ¿sí? Esa es una de las cosas que vamos a requerir todo el tiempo. Lo mismo va a ocurrir, alguien lo puso, no lo leí, pero alguien mencionó algo de que van a ser capaces de analizar emociones. Eso se conoce como computación afectiva. Y es una de las ramas de la inteligencia artificial que está ahí, que está a punto de aparecer de una manera más visible de lo que es ahora, ¿sí? Eso también va a ser un salto muy interesante en poco tiempo que nos va a sorprender, ¿sí? Los docentes ante esto vamos a tener que cambiar las maneras de evaluar, ya se van a dar cuenta, la empatía hacia los estudiantes, tener flexibilidad, abordar los problemas éticos en el aula, fortalecer algunas, yo llamo habilidades cognitivas netamente humanas, que no las tiene por ahora la inteligencia artificial, ¿sí? Como el pensamiento analítico, la creatividad, la habilidad comunicacional, la comprensión real de lo que está pasando en el contexto, en la vida real. Ese tipo de cosas son las que a nosotros nos van a ayudar a revisar nuestro diseño curricular y abordar en consecuencia, no solo porque incorporemos o no inteligencia artificial, sino para el desarrollo de la propia disciplina. Y esto nos trae al segundo tema del curso, que son los problemas éticos que muchos ya los mencionaron y los escribieron casi inconscientemente en el gráfico de acá 30 años, ¿no? La falta de regulación que existe en esto. Argentina tiene una regulación interesante, fue una de las primeras en regular la producción de software de inteligencia artificial. Una de las cosas que se reguló
es que a partir de ahora, cuando se desarrolla un producto de inteligencia artificial, tiene que tener mirada multidisciplinaria. Eso es algo muy interesante. El código tiene que ser abierto, es decir, tengo que explicar cómo funciona la inteligencia artificial. Que es esa una de las cosas que no termina a ser la gente de ChatGPT, de OpenAI. Por eso la versión 5 que están por lanzar está retenida en los juzgados en Estados Unidos, ¿sí? La 4 es una versión paga, nosotros no la vamos a acceder porque es paga, pero vamos a hacer las mismas cosas que se hacen con ella utilizando otras inteligencias artificiales. El sesgo cognitivo, sobre todo los que trabajen con lo social y con el texto, presten atención al sesgo que se produce desde diferentes miradas, no solamente de género, que es algo que va a ser muy notorio, sino de ideas políticas, de miradas históricas. Presten atención a eso y ese va a ser una fuente muy poderosa de trabajo con los estudiantes. La integridad académica, que es un tema que yo trabajo, que les voy a contar en la próxima, que trabajo con mis estudiantes, que es ser honestos en el uso de la inteligencia artificial, tanto docentes como estudiantes, citando con normas APA 7, que ya lo van a ver cómo se cita, contando el camino en el cual obtuve la respuesta, ¿sí? Trabajar bien los temas de género y diversidad, que son muy poco trabajados en esto, porque piensen en que los modelos más comerciales y grandes que tenemos, en líneas generales, fueron creados en el norte, Estados Unidos y Europa, por hombres blancos. Eso les va a dar la mirada que hay en estas inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, ahí también, ahora nuestra legislación trabaja en eso. La accesibilidad, ¿quién va a poder acceder a esto? ¿Todos podemos acceder? En principio, pareciera que no, pero como les digo, los dispositivos van a cambiar, entonces probablemente esto va a ser más accesible a las personas, pero va a empezarse a generar una nueva brecha digital entre uso de inteligencia artificial generativa y no uso. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y la protección de datos. En este momento, uno de los mayores problemas que hay es que no solo la inteligencia artificial común podía obtener información mía, que si no, ahora tiene un perfil y una identidad completa de todo lo que hago. Entonces, en base a una imagen, yo puedo sacar quién es esa persona, ¿sí? Y toda la información relacionada a esa persona. Y generar un informe de esa persona. Por eso, varias de estas cosas que están resumidas acá, yo ya se las conté, ¿sí? Son algunas de las que tenemos que mirar y puntualmente a nosotros nos interesa también la ética en la investigación, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos a experimentar con esta inteligencia artificial y cómo vamos a evitar el plagio y la falta de atribución de una investigación cuando en realidad gran parte la hizo la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que nosotros vamos a tener que mirar de acá al futuro, ¿sí? Y les dejo algunas preguntas como para que queden pensando y trabajen en el curso, ¿sí? Por ejemplo, si es ético utilizar la inteligencia artificial para evaluar trabajos que hicieron los estudiantes. Ya van a ver que yo puedo darle la respuesta a un estudiante y pedirle que me la analice. Implicaciones, ¿sí? Vamos a tener que considerar en la evaluación académica del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué hago? ¿La prohíbo? ¿Sí? ¿No la utilicen? ¿Y qué gano con eso? ¿Sí? Si cuando mi estudiante profesional va a salir a la calle y la va a tener que enfrentar, ¿no? Esta es una de las cosas que podemos empezar a pensar. ¿Cómo hacemos para que no se sigan perpetuando los sesgos? ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso no siga ocurriendo? ¿Sí? ¿O qué se imaginan que podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son las formas de garantizar la diversidad en los materiales, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial me genera una página web completa, ¿la dejo así y listo? ¿Sí? ¿O simplemente fue un molde y al cual yo voy a trabajar y a mejorar?
cuando lo voy utilizando cada vez más en los entornos educativos, ¿quién va a ser el responsable de esas decisiones que van a producir estos sistemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo vamos a ver después en el curso, pero yo puedo pedirle a una herramienta que se llama Copilot, en general estos asistentes se llaman Copilot, Copilot de Cyperlearning, que es una plataforma como Moodle, pero paga. Yo le digo el tema que quiero enseñar y me hace un curso completo, con imágenes, videos, referencias, páginas web, y encima le puedo pedir que me lo gamifique, ¿sí? Se quedaron mudos con eso. Bueno, sí, les permite crear el curso entero, ¿sí? Hay varias de esa herramienta. Hay una que se llama Magic School, que es nueva, que es para escuela media y primaria. Y es gratis esa. ¿Cómo podemos garantizar el proceso de generación del contenido? Es decir, bueno, lo hizo una inteligencia artificial. ¿Cómo interviene el docente en esa generación del contenido? Es una de las cosas que vamos a abordar con el trabajo final, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones en esto? ¿Qué partido toman? ¿Sí? Y cómo, vamos a ver algo positivo, cómo estas herramientas pueden ayudarnos de tutorías personalizadas para nuestros estudiantes. ¿Cómo le enseñamos al estudiante para que esta herramienta la use para que lo ayude a aprender, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, este tipo de cosas son las que me interesan que veamos en el curso, ¿sí? Voy a dejar de compartir, que me interesa que veamos en el curso con Alcira, que lo pongamos en tensión, que lo discutamos, que ustedes pregunten, realicen las actividades, ¿sí? Discutan, este, porque van a ver que cada una de las actividades que tenemos pensadas van a tener en mente estos conceptos que les estamos transmitiendo con Alcira. Es decir, no crean que todo está resuelto, mucho menos que tenemos la verdad absoluta. Lo que sí tenemos es conocimiento sobre el tema y experiencias que vamos realizando, ¿sí? Yo en la próxima les voy a contar un poco la experiencia que estoy teniendo en la cátedra, en una de las cátedras que tengo. Entonces, esto me parece que es un camino posible para que ustedes empiecen a incorporar el debate. La Universidad Nacional de La Plata empezó a darse un debate sobre esto, como lo hicieron muchas universidades. Yo vengo, y Alcira también, venimos durante todo el año interviniendo en diferentes instituciones, tratando de poner a pensar, ¿sí?, a todos los docentes de todas las disciplinas, de todas las carreras, en qué cosas podemos hacer para sacar lo útil de esto y dónde están los desafíos, dónde están los problemas y dónde están las soluciones. Este sería como un contexto general, ¿sí? Yo quería Este, agregar una cosita que no tiene te nada que dejo, ver con lo que te venís dejo. hablando. Es otra cosa Ah, que bueno, no me tiene nada mataste que ahí, ver. no sé qué vas a decir. Em, Ustedes se van a preguntar, digamos, qué herramientas vamos a usar en el curso. Y yo quería aclararles un poquito eso. Nosotros cuando nos planteamos el curso con Alejandro, que era en el verano pasado, recién aparecía y lo único que había era ChatGPT. Pensamos el curso un poco en función de eso, que era lo único que había. De todos modos, nosotros nos guiamos por dos criterios, o por varios criterios, pero hay dos que creo que son los que prevalecen. Uno es que vamos a usar exclusivamente herramientas gratuitas. O semi gratuitas en el sentido, tiene un nombre que nunca me acuerdo cómo se dice, pero bueno, ChatGPT mismo tiene una versión que es la 3.5, que es gratuita, que pueden usarla libremente, que va a ser la que nosotros vamos a usar, y después tiene una que hay que pagar $20 por mes, donde se usa GPT-4 y tiene conexión a internet, y bueno, y otras extensiones que la hacen más poderosa, digamos. Pero vamos a usar exclusivamente herramientas gratuitas. Digo esto para que se queden tranquilos. Y bueno, y nos vamos a limitar a prácticamente los modelos de lenguaje, si bien vamos a ver algo de generación de imágenes, así muy por arriba, pero creemos que va a ser
el tipo de herramienta de grandes modelos de lenguaje va a ser la que les va a resultar más útil. Y bueno, y por otro lado, vamos a trabajar con las dos que nosotros consideramos en este momento dentro de las gratuitas, que son de mayor calidad, podemos decir, que son Bing y ChatGPT. Se está incorporando Bard, que es la inteligencia artificial de Google, que igual ahora va a cambiar a Gemini en pocos meses o días, no sé. Por ahora está muy por debajo del rendimiento de estas otras dos, así que hay muchas inteligencias artificiales que hacen un montón de cosas, como hoy dijo Ale, pero nosotros nos vamos a centrar en esas dos por estos motivos que les estoy diciendo, ¿no? Por la calidad de los resultados, por el libre acceso, la gratuidad, y porque, bueno, en realidad también otra cosa que nosotros tenemos en cuenta es que es medio como imposible poder abarcar, porque cada versión o edición nueva del curso tendríamos que cambiarlo todo, porque es tan rápido el cambio y es tanta la cantidad de nuevas herramientas que van surgiendo día a día que sería imposible abarcarlas todas. Nosotros por eso lo que intentamos es que ustedes vayan generando un criterio, por ejemplo, un criterio en cuanto a la construcción de los prompts, que son la forma, digamos, la información o lo que nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, esa intervención nuestra. Bueno, eso se parece mucho y si bien hay ciertos matices, pero lo más importante es que ustedes puedan crear un criterio general que después, si usan cualquier otra inteligencia artificial, les pueda servir. Entonces, por eso nos vamos a centrar en 2 o 3 de estas herramientas, pero con la idea que, bueno, que ustedes mismos puedan adquirir este criterio y estas habilidades, como decía Ale hoy, como para después ir incorporando lo nuevo que vaya surgiendo, porque imagínense que el curso dura un mes, nada más. De aquí a un mes, después ya para ustedes ya después van a tener que ir actualizándose sobre las nuevas herramientas que vayan surgiendo, ¿no? Así que bueno, no, quería hacer esta disquisición para explicar un poco estas limitaciones, digamos, o esta circunscripción que hacemos a estas dos herramientas. Nada más, eso era. Bueno, bárbaro, Alci, no, genial, sí, buenísima la explicación, porque tiene que ver con las cosas que vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Ahí, mientras hablaban, yo les puse la definición de lo que decía Alcira del shareware, le pregunté a ChatGPT mientras ella hablaba. Por ahí alguien puso lo de Magic Word, que también es la herramienta que genera cursos enteros, pero para escuela media, no trabaja contenidos más elevados. Van a tener algunas referencias a eso después en el curso. Y como decía Alcira, yo en la medida también que vamos viendo cosas que aparecen, las vamos como incorporando, ¿sí? En el curso. De hecho, la corte que terminó ayer, creo, ya esta presentación no es igual a la anterior, ya le agregamos más cosas, ¿sí? Sacamos algunas y actualizamos otras. Estamos como en carrera contra el tiempo. Lo importante es que ustedes, en la medida que vayan aprendiendo del tema, les va a pasar lo mismo y van a ir como atrás, tratando de ir seccionando qué cosas les interesa de la inteligencia artificial para la enseñanza, ¿sí? O sea, cuáles pueden sacarle provecho y a cuáles no. Bueno, yo ahí sigo jugando con el asistente. Ayer No me le decía a convence el Ale, asistente. ayer le decía a Ale, anteayer, ya le tenemos que agregar lo de las inteligencias multimodales, porque eso ahora ya, esto de separar entre las de imagen y Alejandro me decía, no agreguen más, no agreguen más nada, porque claro, se hace infinito el curso, si no. Bueno, pero vamos a intentar ir reemplazando un contenido por otro. Sí, Si no, exactamente. cada vez se va engrosando más. Exactamente, sí, 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 sí. Hay diferentes cosas que van apareciendo y tomando relevancia. El tema de las imágenes está un poco más también
más accesible que cuando empezamos la planificación esto en febrero, como decía Alcira. Hay otros modelos, yo uso muchísimo. Lo que vieron hoy, todas las imágenes que vieron las generé con Bing Create, ¿sí? Que es muy fácil de utilizar, y ya me puse canchero en cómo hacer los prompts que se llaman para que me genere las imágenes que quiero yo, ¿sí? Eso también lo vamos a ir viendo en el curso para que ustedes puedan practicar y usar. Bueno, no sé si tienen más preguntas, aprovechen a hacernos la pregunta que necesiten. Ya van a empezar, como les decía, el curso ya está activo, tienen las primeras actividades, van a poder tener el espacio del foro de consultas, van a tener también en el curso, hay un correo que es como un correo electrónico del curso, los que no están acostumbrados a usarlo, el consejo es que utilicen eso, porque eso llega directamente a nuestras casillas y nos vamos a comunicar mejor uno a uno. Eso me parece también importante para que ustedes lo tengan y lo conozcan, ¿sí? Estaba viendo que después la otra charla es el 14 de noviembre, que no me acordaba cómo era. Ahí vamos a trabajar más específicamente, que es más o menos la mitad del curso, un poquito menos, en generar buenos prompts, que ahí van a trabajar con Alcira, ¿sí? En todo esto para poder practicar. La idea es que vayan practicando con las inteligencias artificiales que van apareciendo, ¿sí? Mientras avanzan. Eso también como consejo. Y traten de las dudas que tengan de cómo funciona, como preguntaron hoy, las hacen y les vamos respondiendo, ¿sí? Les vamos acercando más material. Van a ver que en el curso hay una sección que es exclusivamente un foro para consultas. Es interesante que las dudas que tengan, salvo que sea algo muy personal, como por ejemplo decir, ay, bueno, no voy a poder ir al sincrónico o esas cosas, pero las dudas que tengan sobre los contenidos, es importante que las planteen a través del foro, porque así todos tienen acceso, porque muchas veces las dudas son comunes. Muchas veces pasa que, por ejemplo, que yo encuentro, bueno, a ustedes también les debe pasar porque todos son docentes. Entonces, lo bueno que cuando nos ponen en el foro esas dudas es que nosotros lo contestamos o otro de ustedes lo contesta, por supuesto, porque eso también ocurre muy a menudo, y todos lo pueden ver y entonces, bueno, sirve para todos. Traten entonces de no, de las dudas respecto de los contenidos del curso, plantearlas en el foro y no como mensajes individuales, sino que dejar los mensajes o el correo interno, digamos, para cuestiones Más que son personal. individuales, Claro, personales. que sería este de acá, ¿sí? Que no lo abro porque justo tengo un mensaje, pero en este de acá es donde tienen lo que yo les digo, hablen por este, más que por este, que es un chat, vayan con, que es una mensajería, vayan al correo, porque ahí nos queda la historia bien escrita, ¿sí? De cada uno. Y el foro de consulta que decía Alcira, dale, sí, seguí. Quería mostrarles eso. Consulta. Se menciona en el programa que las clases se suman a las nuevas clases y en avisos del profesor señalan el martes. Y en la fecha de trabajo no las encontré, las colocará a medida que avancemos. Sí, a medida que No, que se avance. suban los lunes o los martes, perdón, está mal escrito, ahora lo veo. Si habíamos puesto ¿Cuándo los sería? martes, sí, si habíamos puesto los martes, ese es el día oficial. Lo que pasa que vamos mirando un poquitito cómo vienen. Cuando vemos que muchos terminaron y ya no tienen más contenido, se los habilitamos antes. Pero la idea es que todos los martes tienen la información, ¿sí? Esto lo que hicimos fue habilitarlo el lunes, pero fue eso, ¿sí? Y las otras fechas van a ir avanzando. Si se fijan en el cronograma, bueno, ahora saqué el. Esperen que vuelva a compartir si quieren. En el cronograma lo que van a tener es las otras fechas que están consultando, creo que está acá, si no me equivoco, al final tienen el cronograma acá, ¿sí? Por ejemplo, la entrega del TP final que se entrega el 30 de noviembre, pero acá hay algunas fechas más al final del cronograma que lo van a ver, ¿sí? Eso también es importante, pero no se hagan problema porque todo el tiempo vamos a estar mandándoles mensajes. Bueno, no sé, Alcira, si querés agregar algo más.
Si no, ya vamos cerrando no, si para no alguien hacerlo tiene más alguna largo. duda, que pregunte, alguna pregunta para hacer. Si no, ya nos vamos yendo porque 1 hora y media hace que estamos. Pasa rápido, sí. Han jugado un rato, bueno. Yo después subimos esta clase, la tienen mañana, subimos los materiales y todo, así que ya para mañana tienen todo organizado. Perfecto. ¿Preguntas? 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 Bueno, dejamos acá entonces. Bárbaro. Bueno. Bueno, nos veremos en el otro sincrónico, en el otro encuentro entonces. Dale, nos seguimos viendo por la plataforma ahora, asincrónicamente. Bárbaro. Un abrazo. Gracias a todos por estar, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta la próxima. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas No, hasta la gracias. próxima. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Ale, si te quedas un segundo, te iba a hacer una pregunta, a ver. Dale, no hay problema, sí. Esperamos que se vayan retirando. Estoy viendo los saludos. Y Estoy voy queriendo ver el chat y se me fue. Acá. voy a dejar de grabar.